Hola, bienvenidos al curso de Hardening en sistemas operativos con un enfoque Linux. En esta oportunidad vamos a revisar el módulo 2, que es defensa física en el sistema operativo. Para poder adentrarnos en esta temática vamos a tocar los siguientes capítulos o los siguientes temas. En primer lugar, revisaremos lo que es la protección en el sistema de arranque. Vamos a estudiar lo que es Group, que es un gestor de arranque múltiple que normalmente se encuentra en los sistemas operativos Unix, las debilidades que se presentan en este y cómo fácilmente desde el sistema de arranque podremos tener acceso a una consola o una shell con privilegios totales root. Seguidamente vamos a mirar cómo se hace o se deberían tener buenas prácticas en la protección de los sistemas de ficheros o en los file system. Seguidamente, cifrado de unidades para finalmente terminar con cifrado en los ficheros o los archivos que contienen información confidencial. Para realizar esta agenda del capítulo vamos a partir de un supuesto. El atacante ya logró violar todos los sistemas de protección física, lo que son cámaras de vigilancia, cerraduras, vigilancia contratada, en fin, todo este tipo de anillas de seguridad que normalmente se tienen presentes en cualquier organización o compañía, y el atacante ya tiene todas las herramientas necesarias para violentar físicamente el hardware que contiene el sistema operativo. Es decir, tiene destornilladores, herramientas de hacking contenidas en memorias USB, discos duros y demás. Entonces simplemente el atacante lo que deberá hacer es conectar un teclado y un mouse al servidor y iniciar con sus labores de delincuente informático. Bien, entonces entendiendo ya el contexto o el escenario sobre el cual se van a ejecutar las diferentes pruebas, vamos a nombrar las herramientas que serán necesarias para recrear el laboratorio. En primera medida vamos a utilizar VMware Workstation, también es totalmente funcional VMware Player, no hay ningún problema, y vamos a virtualizar un sistema operativo con una imagen basada en Ubuntu, que la podemos descargar del sitio oficial desde la pestaña Download la versión 18.04. Esta es la que vamos a utilizar. Aclaro que la instalación del sistema operativo es una instalación base, prácticamente guiada por el asistente, donde no vamos a modificar absolutamente nada. Entonces, esto es con el fin de poder evidenciar o mostrar las debilidades que desde su aprovisionamiento pueden exponer los sistemas operativos. Bien, entonces, teniendo claro esto, vamos a iniciar el sistema operativo. Mientras inicia, es importante resaltar que de las primeras prácticas que uno debería tener en cuenta para el aseguramiento físico de un sistema operativo, obviamente la protección de la BIOS. Cada hardware, cada fabricante tiene su modo de protección de la BIOS. Importante poner una contraseña para la edición o modificación de los parámetros de la BIOS, desde el sistema de arranques, desde la BIOS también bloquear los medios de almacenamiento masivos como USBs y demás. Esto para mitigar, digamos que en primera instancia, el ataque que vamos aquí a recrear. Sin embargo, digamos que esos controles directamente sobre la BIOS no son muy eficaces, ya que al quitar la pila, la configuración de la BIOS se borra, ya que esta es albergada en una memoria que es volátil, ¿cierto? Entonces, al momento en que de- se energiza, entonces pierde su configuración. Por eso es importante realizar otro tipo de protecciones directamente desde el sistema operativo y no desde el hardware.
Bien, entonces vamos a loguearnos acá en el sistema operativo. Y vamos a simular o vamos a simular un archivo que contiene información altamente confidencial. Entonces vamos a crear un archivo o un fichero que se llama información confidencial. ¿Listo? Información confidencial. Y este archivo contiene información crítica, la cual no debe ser observada por nadie que no esté autorizado. Listamos los ficheros, vemos que en efecto quedó nuestro archivo creado. Desplegamos o mostramos la información del archivo con el comando cat. Este archivo, bueno, venga, para que nos quede bien. Este archivo contiene información crítica, la cual no debe ser observada por nadie que no esté autorizado. Perfecto. Bien, el propósito de este archivo es precisamente ese, simular un archivo confidencial. Ya sabemos que en los archivos de configuración de las aplicaciones y de los servicios generalmente se alberga información muy sensible. Por ejemplo, se observan malas prácticas en conectores a bases de datos, donde en el conector se ponen o se ingresan directamente nombres de usuarios y contraseñas a las bases de datos, configuraciones de servicios web que tienen información de la ruta, los ficheros, contraseñas, por ejemplo, configuraciones de servicios como SSH, SNMP, que tienen información que podrían facilitar la tarea del atacante para realizar una intrusión posterior al sistema operativo, o simplemente un fichero que contiene información confidencial de datos personales de personas, números de cuentas, usuarios, contraseñas, identidades, etcétera, etcétera. Entonces digamos que ese es el propósito de este archivo. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evidenciar o a mostrar las debilidades contenidas en el gestor de arranques múltiples group que se encuentra presente en la mayoría de los sistemas o las distribuciones Unix. Para eso el atacante que debería hacer, entonces, conecta al monitor, el teclado y procede a reiniciar el sistema operativo. Bueno, antes de eso, miremos en qué ruta nos quedó el archivo. Home César y el archivo se llama información confidencial.txt. Listo. Entonces, listo, el atacante va a proceder a reiniciar el sistema operativo. Bien, reinicia el sistema operativo y ya se despliega la ventana de Group. ¿Qué podemos ver inicialmente? Que Group expone información sensible acerca de la distribución sobre la cual corre el sistema operativo. En este caso, vemos que es una versión, una distribución Ubuntu. Incluso nos dice, si presionamos la tecla C, podemos entrar a una línea de comandos básica de Group. Damos tabulación y podemos observar el pool de comandos que tenemos a disposición para realizar el ataque. Y aquí, ¿qué comando podemos utilizar? Por ejemplo, ls. Entonces, acá nos muestra qué unidades tiene provisionadas el sistema operativo. Bien, si necesitamos saber entonces sobre cuál está el sistema de fichero principal, donde, por ejemplo, creamos el archivo de información confidencial, pues simplemente le damos ls-l. Y él acá entonces nos va a decir que la partición hd0 group 2 es un file system con extensión de tipo ext
que el último tiempo, que la última fecha de modificación fue este día y que tiene, digamos que es la que se está utilizando en el momento. Bien, entonces, una vez conociendo cuál es la partición que contiene los ficheros principales, entonces podemos pasar a revisar la información que necesitamos. Por ejemplo, vamos aquí al Xstar en hd0, gpt2 slash donde teníamos la información en el home César información confidencial. Entonces vemos como desde los comandos que nos habilita Group podemos empezar a observar la información confidencial que pueda tener el sistema operativo. ¿Dónde podemos encontrar información confidencial? En las rutas de configuración de los diferentes servicios. Entonces, si el atacante es experto y conoce la ubicación de los servicios que tiene provisto el sistema, podría observar archivos de configuración que contengan claves, contraseñas, usuarios, identidades, por ejemplo, un archivo de configuración de un PHP, el archivo de configuración de SSH, de sudores, de SNMP, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a revisar acá de manera puntual algunos de esos archivos, ya que obviamente el sistema como está recién instalado, pues no vamos a tener información confidencial o muy confidencial expuesta. Entonces, por ejemplo, vámonos para el archivo donde están los usuarios. Aquí observamos entonces que el único usuario provisionado es César, obviamente, porque es el usuario con el que se instaló el sistema operativo por defecto. Vamos a mirar, por ejemplo, el archivo de SSH. Acá vemos la configuración por defecto que tiene SSH. Cuando estemos en el módulo de fortificando SSH, observaremos cómo en este archivo se enumeran los usuarios que tienen permisos de ingreso al SSH, las condiciones con las cuales se tiene los privilegios de acceso, etcétera. Por ejemplo, el archivo sudores. También se puede observar que el único usuario que en este momento tiene privilegios especiales o privilegios altos de total control sobre el sistema operativo es el root. Bien, entonces esto como para ilustrarles de manera muy rápida lo que se podría tener con los comandos básicos de sudo. Pero bien, existe otra posibilidad. Esta posibilidad permite ingresar al sistema operativo como root con total privilegios antes de que este inicie. ¿Cómo hacemos eso? Pues entonces simplemente vemos que acá el mismo group nos dice que con la tecla E podemos editar los comandos antes de que el sistema bootee, ¿cierto? Entonces, si presionamos la tecla E, vemos acá cómo tenemos la línea, digamos que el código antes del booteo. Entonces acá vamos a borrar todo esto y le vamos a decir que antes del booteo abra o nos permita tener una shell en modo de escritura. ¿Cómo podemos tener esa shell? Entonces le cambiamos raw por rw single igual, perdón, single y ahí sí, que inicie con una consola. Por lo general, la mayoría de las distribuciones de Unix manejan el intérprete bash. Entonces vamos a decirle que antes del booteo nos lance este bin bash. Simplemente con control X reiniciamos el sistema y ya tenemos aquí la shell.
Acá antes ya podemos hacer lo que queramos con el sistema operativo, desde crear un usuario que nos permita el ingreso posterior, configurar un servicio de SSH tunneling para que cree una conexión con un servidor remoto que podría actuar como un command and control, configurarle una VPN para que de igual manera se conecte a un servidor remoto, etcétera, etcétera. Entonces más adelante vamos a ver cómo podemos aprovechar mejor esta consola root. Por el momento vamos a crear únicamente un usuario backdoor que nos permitiría el acceso al sistema operativo desde la misma red. Entonces, user backdoor, vamos a agregar el usuario con user add, vamos a cambiar vamos a ingresarle una contraseña a ese usuario y vamos a ubicar al usuario como modo sudores para que o en el archivo sudores para que tenga privilegios de modificación total sobre el sistema operativo. Es importante aclarar de que la consola que nos habilita o el bash que nos habilita este group es un poco molesta de trabajar, porque el idioma del teclado pues no es el mismo, no permite hacer varias cositas, pero es más que suficiente. Perfecto, entonces ya una vez que el usuario está creado, tiene contraseña y demás, entonces podemos pasar el atacante pasaría a reiniciar el sistema operativo. No sé si el atacante tiene experticia digamos, en este manejo, podría realizar, digamos, que esta intrusión o crear el usuario o el backdoor o la configuración de una VPN, cualquier, digamos, post explotación, lo podría hacer rápidamente y hacer pasar el reinicio del sistema operativo como un problema en producción normal. Bueno, me autentico aquí en el servidor con el propósito de mirar qué dirección IP tenía. ¿Por qué no nos arrojó la dirección IP ahora en la consola de Groove? Porque recuerden que esa consola se habilita antes del boteo, antes de iniciar los servicios. Entonces, antes, como no se había iniciado los servicios de red, obviamente no iba a tener configuración IP. Digamos que con otras técnicas el atacante puede conocer cuál es la IP que el servidor tiene en un ambiente de producción. Entonces, ya estando en la red, simplemente simplemente podría tener acceso a la consola y ya entonces observar la información que él considere necesaria, hacer los cambios que quiera, hacer post explotaciones, etcétera, etcétera. Bien,
con esta demostración terminamos este video donde exponemos las debilidades del grupo. En el próximo video, entonces, vamos a ver la manera más adecuada de poder fortificar esta, este gestor de arranques múltiples para mitigar la posibilidad de que un atacante ingrese